Estás en Metrópolis Corea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y fríos días también en esta temporada navideña. Bienvenidos a un programa más de Pole Position, como cada semana los lunes a las 8 de la noche y se repite los sábados también en el mismo horario. Para todos aquellos que aman la velocidad, el deporte motor, los fierros, las ruedas, todo lo que hay y sobre todo la Fórmula Uno y la MotoGP, que ahora pues está un poco de vacaciones. La MotoGP ha estado más tranquila, pero le mandamos un saludo a Rayo Camacho y una feliz Navidad, nuestra experta en MotoGP, que iniciando la temporada aquí viene de nuevo a darnos todas sus experiencias acerca de este importantísimo mundo. Pero bueno, hay muchos cambios en la Fórmula 1 y como lo he dicho varias veces, parece que siempre hay más noticias atrás de bambalinas, aun cuando no está ahorita la temporada de Fórmula 1 activa, pero siempre hay chismes, cambios, bombazos, sorpresas, rumores, pleitos, polémicas y todo lo que ustedes se quieren imaginar. ¿Por qué? Porque 2026 va a ser un cambio espectacular, un cambio radical en todas las reglas de la Fórmula 1, las normas, las características de los carros, que es de lo que vamos a hablar hoy prácticamente en este programa. Vamos a analizar cuáles son los cambios y qué va a afectar, beneficiar o qué va a pasar con esto que está haciendo la FIA. Ya lleva tiempo de que se venía anunciando todos estos cambios, entonces prácticamente 2025 pues fue una preparación donde ya los equipos estaban poniendo más atención en el 2026 por los mismos cambios que les estoy diciendo, que tanto los cambios del 2025. Realmente el que tuvo más actualizaciones fue el Red Bull con el carro de Verstappen, que de estar muy abajo empezó a mejorar, y cerraron la temporada con un carro muy rápido, un carro muy balanceado, pero oh sorpresa para todos los equipos por igual y más aún para Cadillac, que pues va a empezar de cero, eh, pues que todo va a ser diferente. Todo el balance, el chasis, el motor, la electrónica, lo eléctrico, la aerodinámica y todo lo que ustedes quieran, pues va a cambiar en el reglamento del 2026. Es una comparativa ahí del carro donde van a ver, pues ya lo veremos más adelante, qué diferentes son. Obviamente el 2025 es el azul claro de la izquierda en sus pantallas y el 2026 es el azul oscuro, donde pues se ven claramente las diferencias que va a haber en todo esto. ¿Qué más vamos a notar? Bueno, pues primero que nada, también vamos a hablar del lío que se armó desde antes de empezar, pero eso ya es al final del programa, de la famosa norma de la relación de compresión 16:1, donde Mercedes y Red Bull aparentemente estaban faltando al reglamento, pero más que una falta, lo vamos a analizar. Creo que están aprovechando, hay una nube que deja abierta la FIA en ese sentido y ya lo solucionaron, pero bueno, se armó un escándalo y todavía ni siquiera comienzan. Imagínense, se dice que Red Bull trae del mejor motor, primero que era Mercedes, ahora que es Red Bull. Se dice que Verstappen a lo mejor sale de Red Bull en el 2026 o a medias o terminando la temporada 2026. ¿A dónde se irá? ¿Mercedes, Aston Martin? Nadie lo sabe todavía. Son rumores nada más, pero parece ser que así es. Celebro la salida de Helmut Marko, el cual le tiró toda la basura que quieran a Horner, mucha con razón, mucha sin la razón también. Se lava las manos, se da aires de pureza cuando es un verdadero hijo de Xochimilco. Sí habrá hecho mucho por toda la Fórmula 1 con su academia, pero lo racista, lo despectivo, nadie se lo quita y para mí eso le quita cualquier mérito, así haya sido el rey de Roma, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con los cambios. La nueva Fórmula 1 2026, lo primero que se ve, bueno, pues es en la siguiente foto es el logo de la FIA
por obligación lo van a tener que traer todos los carros en el frente, ahí en el centro del carro, del alerón, ahí va a traer el logo de la FIA. Ya ven que normalmente ahí se ponía pues la marca del motor o de la escudería, ya el de Renault, o el de Ferrari, o el de Honda o Mercedes, o el que ustedes quieran. Ahí normalmente ponían ese logo. Y ahora la FIA va a obligar a que todos los carros traigan ese. Esa es una cosa, no tiene nada que ver con la aerodinámica, ni con ni con el funcionamiento de los carros, pero pues es algo que vamos a notar, que todos van a traer ahí el logo de la FIA, nada tontos los de la FIA, para pues darse más a conocer en ese sentido. Acuérdense lo que les dije el programa pasado, que ahora después de la Fórmula 2, la carrera, la categoría con más puntos para la superlicencia resulta ser la IndyCar. Vaya que se nota que la empresa dueña de la Fórmula 1 pues es americana, ¿no? Liberty Media, pero bueno, ese es un paréntesis. Entonces vamos a ver eso. Luego vienen uno de los cambios más importantes, es la comparativa de las medidas de los carros. ¿Cómo van a cambiar? Bueno, van a ser más chicos. Si se fijan, del 2025 es más largo, bastante más largo, más ancho, más, las llantas también son mucho más anchas y el peso cambia mucho. El máximo del de 2025 es de 798 kilos y el de 2026 baja a 768 kilos, o sea, 30 kilos menos, que mal que bien, si le van sumando por vuelta las décimas o las centésimas que esta diferencia pueda marcar, sí llega a ser muy importante en el transcurso de 50, 60 o 70 vueltas, dependiendo de cada uno de los circuitos. Por eso, bueno, pues cambia radicalmente esto. Las llantas van a ser más angostas, siguen siendo con RIN 18, pero las llantas, las gomas, digamos, los neumáticos, van a ser más angostos, lo cual va a generar una diferencia en la resistencia o los vórtices que generaba el aire con las llantas más anchas y muchas otras cosas que va a hacer. Por eso Pirelli, desde finales de 2025, perdón, empezó a hacer pruebas, incluso en Abu Dhabi varios pilotos se quedaron a hacer pruebas con las nuevas llantas de Pirelli, para ir probando, bueno, el comportamiento de estas llantas. Se presume que siguen los mismos compuestos, medio, suave y duro, o el C2, C3, C4, más las intermedias y las wet full o full wet de lluvia. Entonces, pero sí con medidas diferentes. Esto al final de este programa, lo que quiero lograr es que ustedes hagan y un servidor, pues una síntesis de qué te dejan todos estos cambios. Hay un beneficio, va a haber más o menos manejo de piloto, más asistencias electrónicas, menos asistencias electrónicas, más competitiva la categoría, más equitativa las normas para todos los pilotos. Entonces, bueno, pues ya empezamos a ver, ahí se ven los nuevos cambios del 2025 contra el 2026. Realmente sí se ve más chico y mucho más sencillo para que empecemos a ver el tema de los alerones, etcétera, etcétera, lo cual, pues ahí les va. Ahora le llaman, ya no existe el DRS, aquel mecanismo que abría en las rectas el ala trasera, el alerón trasero, lo cual permitía mucho más flujo de aire y daba mucho mayor velocidad en las rectas. El SDRS, entre comillas o entre paréntesis, desaparece porque ya no va a funcionar como tal, sino que los dos alerones, el spoiler, el alerón frontal y el alerón trasero, como se ve aquí en el carro azul, si se fijan, es mucho más simple el trasero, mucho más simple y más chico. Entonces, los dos van a tener una flexión. Esto quiere decir que para mí es como un doble DRS más las otras cosas electrónicas que vamos a ver ahora, que más que lo quiten, creo que es un doble DRS, porque el motivo es el mismo, es aumentar la
el flujo del aire o eliminar, disminuir más bien la resistencia del aire, Drag Reduction System, que era el DRS, haciendo que fluya más, abriendo un poco más las partes, los elementos del alerón trasero y el delantero a que se abran y a que se cierren de una manera automatizada. Esto quiere decir entonces que el piloto va a estar con esa ayuda, lo cual va a generar que en las curvas, pues obviamente se cierren y haya mayor carga aerodinámica y se pegue más el carro al piso, se succiona más porque están cerrados esas alas, flexibles ahora, que tanta polémica hubo hace tiempo con eso, pero en las rectas va a haber mucho mayor fluidez de aire. Entonces, pues ahí juega muchísimo la aerodinámica y es donde recuerden, y lo he insistido mucho, que el mago de esto es Adrian Newey. Y Aston Martin muy posiblemente nos vaya a dar la sorpresa en la cuestión aerodinámica. Recuerden que tienen el mejor túnel de viento que hay, el de Aston Martin. Recuerden que tienen a Adrian Newey, recuerden que tienen muchísimo dinero, recuerden que tienen a Fernando Alonso y recuerden que Honda, una de las marcas de los motoristas de mayor éxito en la Fórmula 1, ahora va a ser el que va a proveer los motores para Aston Martin. Entonces, eso creo que vale mucho la pena mencionar. También desaparecen esas como arcos que tienen, esos deflectores que tienen las ruedas delanteras. Si se fijan en el carro naranja, en el McLaren de 2025, tiene unas partes naranjas que evitaban o trataban de eliminar los vórtices de aire que generaban las ruedas. Ya no lo van a tener los 2026, o sea, las ruedas delanteras van totalmente descubiertas, lo cual va a generar también una aerodinámica muy diferente junto con la aerodinámica activa, que son la que les acabo de explicar, de que tanto el alerón delantero como el trasero van a abrir y cerrar, van a tener una flexión para permitir o para cerrar el paso del aire y darle mayor velocidad a los autos. Entonces, con este fin de quitar esos deflectores que traían las ruedas delanteras para evitar los vórtices de aire, que también generaban demasiado aire sucio para atrás, pues se trata de hacer una aerodinámica más básica y no tantas cosas. Otro punto importantísimo dentro de estos cambios y dentro de la aerodinámica nueva que tiene que ver con los Fórmula 1, se elimina el piso que tenía con un montón de difusores. Los pisos de los Fórmula 1 2025 tenían una serie de canales donde eran difusores de aire, donde mandaban el aire a las partes donde más se necesitaba, donde generaban menos resistencia, donde había menos vórtices de aire, y estaba lleno de esos difusores y partes de por aquí enfrente, en la salida, incluso en los laterales había un montón de piquitos así que se veían en el piso plano del carro, y eso generaba, bueno, un tema aerodinámico muy complejo. Bueno, pues ahora, dentro de las nuevas normas y reglas de 2026, desaparece ese piso y aparece nuevamente el piso plano, el cual va a ser mucho más sencillo. Nada más va a tener 2 deflectores grandes en la entrada y los que encausan el aire en la salida. Párale de contar con su tabla central, esta que es de la resina, que ya hemos hablado de ella, para el desgaste y medir los desgastes y las alturas mínimas del piso, pero todos esos deflectores y todas esas intrincadas formas que tenían los pisos de los carros, tanto abajo como en los laterales de los pontones, para darle una mayor aerodinámica, desaparecen y queda el piso mucho más sencillo, totalmente liso, plano, a excepción de los que les dije, de los frontales y los traseros, para que sea más limpio esto. ¿Qué va a generar esto? Bueno, pues es un reto mayor de aerodinámica, aunque yo sí le apuesto y me da gusto que lo simplifiquen, porque ya era demasiado complicado, ya las formas de los carros eran tan intrincadas que de verdad sí se veían preciosos, pero creo que ya hacía demasiado complejo el tema aerodinámico en los carros. Entonces, al hacerlo más simple, creo que también da oportunidad a todos los equipos que no tienen a un Adrian Newey, pero sí tienen también a unos ingenierazos y unos genios en aerodinámica,
pues a que puedan tener un poco más de igualdad de circunstancias y de oportunidades para mejorar la cuestión aerodinámica de los carros, que hoy por hoy es una de las partes fundamentales, tanto o más que la misma fuente de poder, que la electrónica, que el motor de combustión y que lo eléctrico, etcétera, etcétera, para que esto suceda. Entonces, sí es de llamar mucho la atención todos esos cambios. Vamos a ver carros más sencillos aerodinámicamente, con un funcionamiento más simple, pero ¿los hará más rápidos? ¿No los hará más rápidos? ¿Será que el piloto deba de tener más habilidades para manejar que antes? ¿O qué es lo que va a pasar, no? Porque bueno, pues hasta hoy nadie lo sabe, nadie sabe qué ha pasado. Se han hecho algunos test, pero oficialmente los test, las pruebas oficiales empiezan en enero con los diferentes equipos. El número uno, el que ya está listo, el que ya está puesto, el que ya dijo yo voy primero es Williams. Felicidades a Williams, a James Wolfe, que ha levantado muchísimo esta mítica y legendaria escudería fundada por Frank Williams en los 60, 70 y que tantos triunfos ha tenido y después tantos descalabros. Bueno, pues ahora Williams se alza con la mano haciendo el primero en tener listo su carro y empezar a hacer las pruebas. Ya veremos, ya les informaremos aquí en Pole Position en qué canales se va a ver. Recuerden que ahora Televisa en México tiene los derechos de la Fórmula 1, ya no es Fox Sports. Entonces, aunque los comentaristas de Televisa en Fórmula 1 se me hace que no tienen muy poca idea de esto, pero bueno, el caso es que hay que ver por dónde y que se televisen los tests para ver cómo están probándose los carros. Ya hubo por ahí un video en las redes sociales donde se escucha el ruido del motor de Honda, que fue el primerito en ponerlo, y el ruido del motor de Mercedes. Ahorita vamos a hablar de motores y son los cambios que precisamente les quiero comentar como los más importantes. Ahora el volante del carro y el piloto van a tener que tener mucho más coordinación, acostumbrarse y saber manejar perfectamente esos tres botones que ustedes ven ahí. Uno es el boost. ¿Qué quiere decir boost? Es el que permite al accionarlo que se recargue de manera muy eficiente la carga eléctrica de la parte del motor eléctrico del carro. Esto quiere decir que pueden tener a la elección o a la conveniencia tanto del ingeniero de pista, sobre todo, como del piloto, en qué parte aplicar el boost y recargar la pila para que les dé la mayor potencia posible. Ahora la recarga de energía desaparece aquel componente MGUH que era carísimo, complicadísimo, muy complejo, y ahora resulta que la fuente de poder va a quedar dividida en dos, lo cual va a sumar prácticamente 1000 caballos de fuerza en los carros. Qué bruto, 1000 caballos de fuerza en 768 kilos. Imagínense ustedes, o sea, para hacerles una comparación, un carro chico, pues no sé, un Corolla, pues pesa 1800 kilos, una cosa así, y trae 140 caballos. Imagínense 768 kilos con 1000 caballos de fuerza y un torque brutal, bestial. Por algo es la Fórmula 1, por algo es el top del automovilismo en el mundo. Entonces, ¿qué va a cambiar? Que quitan esa unidad y que ahora el motor de combustión interna sigue siendo de 6 cilindros, 1.6 litros, turboalimentado, como eran los anteriores, y más o menos genera una potencia aproximada de 500 caballos de fuerza, lo cual aumentado aunado al motor eléctrico ahora, el cual sube prácticamente el doble de su potencia, creo que queda en 400 kilowatts, pues lo cual genera en conjunto esa potencia de los 1000 caballos de fuerza, y que este botón de boost va a ser el que se encargue de recargarla. Puede ser al soltar el acelerador,
al frenar, al acelerar. Hay muchas formas ahora en que pueden recargar la batería en el momento más oportuno para que cuando realmente la necesiten, apliquen ese boost y suelte toda la energía posible. Bueno, luego viene el otro botón, Overtake, que su nombre lo dice, es un botón para rebasar, para ayudarse o para defenderse. Ya no es la regla de que tiene que ser un segundo antes o después, atrás del otro para aplicar el DRS como se hacía antes. No, si el overtake va a ser a discreción del piloto y de su ingeniero también, para que puedan defenderse de rebases o para que también puedan rebasar con la mayor potencia posible. Si traen la pila recargada con el boost y el overtake en conjunto, van a hacer que el carro esté en condiciones óptimas para tener mayor potencia cuando más la necesiten y cuando más puedan tenerla. Y luego viene el botón de recharge, que es recargar la pila, donde hay un punto determinado en cada uno de los circuitos donde lo pueden aplicar para tener la mayor recarga posible de la pila del carro. Entonces, pues tanto el boost como el overtake, imagínense, el piloto va a tener que andar jugando con esas cosas y cuál le pico ahorita y cuál otro y dónde. Eso de que se puedan defender en cualquier momento de la pista, ahí no hay de que tiene que ser solamente en estos sectores o en estas rectas y demás, sino que el piloto lo puede usar a su discreción, pero obviamente cuidando también que la pila no se le descargue, ¿no? Para que cuando realmente lo necesite, pues tenga toda la potencia, tanto eléctrica como del motor de combustión, disponible para hacer las maniobras que tenga que hacer y poder también elegir cuándo recargar o en qué momento la pila del carro. Entonces, pues eso creo que va a ser mucho, pero mucho más emocionante las carreras de Fórmula 1, porque ahora la pueden usar donde quieran. Y si la usan mal, pues se les va a acabar la pila y en lo que la recargan ya lo rebasaron. O el que tiene que recuperar y remontar desde atrás, como lo ha hecho Checo Pérez de manera espectacular muchas veces, pues cómo cuidar esa energía junto con esa potencia, junto con las oportunidades que tiene para defenderse de rebases o para poder rebasar, lo cual va a hacer que sea mucho más interesante, pero también creo que va a haber más por parte de los pilotos, pues de más manejo, ¿no? Porque si no hay tanta ayuda aerodinámica, que eran prácticamente se pegaban a las curvas los Fórmula 1 como ningún otro vehículo en el mundo, pues ahora ya va a ser diferente, no la tienen tan sencilla, pero sí tienen otros aditamentos de que auxiliarse para que esto pueda ser más interesante. Esos botones no existían antes, lo único que había era el del DRS y el de la carga de la pila desde el pit wall se encargaba el equipo de darle la energía necesaria a los motores. Recuerden que hasta por el radio los pilotos decían, denme toda la energía, necesito más energía con las famosas pilas, pero era un sistema eléctrico y electrónico muy diferente al que ahora va a ser más sencillo, con más potencia y con más capacidad de aprovechar y de utilizar esa potencia en los momentos que más lo necesiten. Así es de que a mí se me hace que sí genera esto, que los cambios de 2026, entre muchos otros, no estoy diciendo todos, ya vendremos con nuevas cosas que salgan, pero estos son los más importantes y creo que sí va a ser necesario más talento de los pilotos, que aplique más el piloto su talento con las nuevas normas y regulaciones del 2026, lo cual para mí es muy bueno. Es más simple en general, todo, la aerodinámica, los motores, etcétera, etcétera, y que esto convierta pues la Fórmula 1 en un espectáculo más emocionante. Obviamente, cabe mencionar, sobre todo los que somos más de la vieja escuela, que en estos motores V6, si lo oyen por ahí en las redes sociales, lo que dije, cómo suenan, pues parecen licuadoras, ¿no? O sea, no me gusta, comparados con aquel Sinfonía del B10 o del B12 a 19,000 revoluciones, no, bueno, no, eso jamás en la vida nunca lo va a igualar ningún tipo de motor.
que ahora tenga pues esas características, ¿no? Habría que volver para escuchar ese ruido hermosísimo que te enchina la piel, pues a esos motores de antaño que pues ojalá y vuelvan, ¿no? Bueno, ya hablamos de los cambios, de todo lo que va a pasar en esto, y también vienen cambios en la numeración de los pilotos y los equipos. Acuérdense que el campeón normalmente utiliza el número 1 en el carro. Max Verstappen llevaba 4 años con el número 1 siendo el campeón del mundo, seña de que el 1 lo ostenta nada más el que es campeón mundial, el cual ahora va a pasar a nuestro queridísimo Lando Norris con el número 1 en el carro de McLaren. Así es de que ahí les van las numeraciones, ahí está la tabla del 2026. El número 1 de McLaren con Lando Norris, pues es el que va a traer el 81, sigue siendo el mismo número de Oscar Piastri. Es importante empezar a aprenderlos porque cambia y luego ya nos hacemos bolas de cuál era cuál y quién es este y quién es el otro. También es importante que cuando salgan ya los cascos que van a usar los pilotos, hay que aprendernos muy bien los cascos porque recuerden que los carros son igual los dos de cada equipo. El 63 sigue igual con George Russell en el Mercedes. El 12 sigue igual con Kimi Antonelli en Mercedes. Luego en Red Bull va a traer Max Verstappen, cambia el 33 que tenía antes de ser campeón al número 3. Dice, no, 2 3 ya es muy complicado, mejor le dejamos un 3, ¿no? Así es de que hasta raro se va a ver Max Verstappen con el carro número 3, el Red Bull. Y, híjole, al pobre sacrificado. Ay, a ver, bueno, Isaac Hadjar, este francés novato, pero muy bueno, pues lo suben, la última maldad de Helmut Marko, lo suben a ese condenado y maldito y embrujado y todo lo que ustedes quieran, un carro número 2 de Red Bull, un equipo de un solo piloto, pues que esperemos que, bueno, es como un sueño guajiro, es como utópico, pero pues que no pase y que traigan a la misma altura los dos carros al mismo nivel y no sea nada más un carro hecho para Max Verstappen, y el segundo piloto pues les importa un soberano comino. Así es de que bueno, pues Hadjar va a traer el carro número 6 de Red Bull y Verstappen el número 3 por 2 6, ¿no? Luego viene Ferraris, ay Dios mío, hasta miedo me da hablar de Ferrari con lo que me gusta ese equipo y lo mal que les ha ido con Hamilton y con el carro, que creo que es más problema del carro. Pero bueno, 16 se continúa con el número del monegasco, el número 16 de Charles Leclerc, que también hay rumores de que a lo mejor en 2026 cambia de escudería. Tiene mucho tiempo con Ferrari, pero Ferrari no le ha podido dar el tiempo ni el carro ganador porque tiene todo para ser campeón Charles Leclerc y vaya que se lo merece. Y el 44 típico ya de Lewis Hamilton, pues en el segundo Ferrari, vamos a ver el diseño, siempre el primer carro que quiero ver es el Ferrari, los diseños, la pintura, todo lo que hacen es brutal. Bueno, pues 16 y 44 no cambia. 23 Alexander Albon y 55 Carlos Sainz, se mantienen iguales esos dos carros con esos dos números, sus mismos pilotos de Williams que anda bastante bien y parece ser muy prometedor. Luego en Racing Bulls, el asiento que deja el pobre, inocente, ingenuo, etcétera, de Isaac Hadjar, pues qué le queda, ¿verdad? Soñar se vale, tampoco es que él tenga la culpa, pues ellos están contratados, son empleados de los equipos, ¿no? Pero, ay Dios, bueno, Arvid Lindblad, este británico chavo prometedor, parece que muy bien, pues es el que eligieron para ser compañero de Liam Lawson, que también ya andaba en la tablita, pero sí se mantuvo con el número 41. Hay que ver cómo le va a él, pues estrenándose en la Fórmula 1. De hecho, en toda la temporada 2026, solamente Arvid Lindblad va a ser el único, digamos, directo de Fórmula 2 o el rookie del primer año en su primer temporada. Solamente él va a ser. Todos los demás, aunque son rookies o novatos, ya corrieron la temporada anterior. Entonces, pues solamente este chavo con el número 41 en el Racing Bulls y Liam Lawson con el número 30 en el Racing Bulls. Luego
Viene Aston Martin con Lance Stroll, el número 18, Fernando Alonso, el número 14, una dupla pues que ha estado finalizando la temporada anterior más o menos bien. Y luego viene Haas, el que creo que está haciendo muy bien las cosas, tanto Esteban Ocon con el 31 y Oliver Berman con el 87, se mantienen los mismos números. Luego 27 con Nico Hülkenberg y el 5 con Gabriel Bortoleto en el ex equipo Sauber, ahora Audi Fórmula 1 Racing Team. Entonces viene con un diseño padrísimo, parece que está en negro, plata y rojo, se va a ver padrísimo ese carro. 27 y 5 con estos dos pilotos, no cambia. Pierre Gasly en Alpine y Franco Colapinto, los últimos de la parrilla, los que les fue más mal, los que menos avanzaron el año pasado, pues siguen igual. 10, el número 10 de Pierre Gasly y el número 43 del carismático argentino Franco Colapinto. Ojalá y ya les den buen carro, ojalá y se le quite lo mamuco al Briatore y ya les den un carro que realmente valga la pena para que puedan andar en buenos lugares. Y luego ahí les va la cereza del pastel, hasta abajo, porque es el equipo más nuevo, el que va a debutar, con el número 11 de siempre, nuestro queridísimo compatriota Checo Pérez, en el equipo Cadillac F1 Racing Team, y el 77 que tenía también Valtteri Bottas, compañero de Checo Pérez, lo cual va a ser una dupla muy, muy, muy interesante. Vamos a ver qué pasa con Cadillac. Checo lo ha dicho, los anuncios lo han dicho. Cadillac viene a ganar, no viene a estar, perdón, en la media tabla, pero van empezando. Hay que darles el beneficio de la duda. Yo creo no debemos de esperar que empiecen ganando y demás. Hay que ver, traen todo el presupuesto del mundo, muy buenos pilotos, muy buenos ingenieros. Ya se presentó al ingeniero de Checo, que estuvo hace tiempo atrás, cuando antes de Aston Martin a Racing Point, pues ya se conocen. Carlo, no me acuerdo cómo se apellida, pero se llama Carlo Patriz o algo así, no me acuerdo. Pero bueno, creo que va a ser una muy buena sinergia esta dupla de ingeniero y piloto, no como aquel Hugh Beard que era una bestia andando, el famoso pajarote de Red Bull que no sabía ni lo que le decía Checo, ni no sabía ni hablar, man. Entonces, bueno, pues esos son los números, el 11 con Checo Pérez en el Cadillac y el 77 con Valtteri Bottas. Ahora también por ahí se vio, no sé si ya sea oficial, que como hay dos pilotos más, entonces en las clasificaciones tradicionales Q1, Q2, Q3, donde se solían descontar los 5 más lentos en la Q1, los 5 más lentos en la Q2 y llegaban 10 a la Q3, ahora se van a quitar 6, los 6 más lentos en la Q1, los 6 más lentos en la Q2, para que vuelvan a llegar los mismos 10 a la Q3, así es de que cambia un poco y sí, me suena lógico y creo que tiene sentido, pues esta situación de clasificación para que al fin de cuentas en la Q3 solamente queden los últimos 10. Así es de que bueno, así van a estar los números, vámonos aprendiendo todo eso, colores, cascos, números, nombres de pilotos, como la hija de Nico Hülkenberg, que se sabe los apellidos de todos los nombres de todos los pilotos, una niña de 3 años, no sé cuántos tiene, muy bonita, muy chistosilla, pero se sabe todo y los pronuncia súper bien. Y vamos a cerrar con la famosa polémica que se armó, que si está haciendo trampa Red Bull y Mercedes, que si la FIA ya lo sabía. Y esto tiene que ver con una regla que impuso la FIA, donde habla, y fíjense bien esto, bueno, esto es un tema un poco más técnico para hablando de los motores de combustión interna y sus 4 tiempos y demás. La FIA especifica que los motores no pueden tener una compresión o relación de compresión mayor a 16:1. La compresión es uno de los 4 pasos de los motores de combustión interna, que es la que realmente la que trabaja, es la activa. Los otros 3 pasos, la admisión, el escape, son los pasivos, pero la compresión es la que realmente trabaja en el motor. Entonces, a mayor relación de compresión, quiere decir, si 16:1, quiere decir que de la capacidad que tiene el cilindro del motor, cada cilindro va a comprimir la mezcla de aire y combustible 16 veces, o sea,
16 partes por una parte. Se comprime tanto que eso es lo que da la potencia del motor y al explotar baja y genera más fuerza, obviamente, a mayor compresión, más potencia. Entonces, la norma de la FIA es que era de 16-1 esa compresión, o debe, no era, debe de ser de 16-1, pero resulta que Mercedes y resulta que Red Bull, y dicen que la FIA no sabía y ahora que dicen que sí sabía, pero bueno, pues ahí no se... La verdad es como en las parejas, ¿no? Hay tres versiones en las versiones de las parejas de hombre y mujer, ¿no? La versión de ella, la versión de él y la verdad. Entonces, ¿cuál es? Pues quién sabe, pero, Mercedes y Red Bull aprovecharon eso porque esa relación de compresión la toman en frío, en los motores en frío. Y aprovecharon eso porque con la temperatura, los materiales, sobre todo en el pistón, en la parte de arriba del pistón, generaba una deformación, un aumento de volumen por temperatura, donde el pistón al aumentar un poco su volumen va a la cámara de combustión, va a ser más pequeña. Entonces va a haber más compresión porque en vez de 16 llegaban a 18-1. La relación mezcla combustible de compresión. Y 18-1, aunque por vuelta pudieran significar pues centésimas, si lo sumas por 70 o 50, 60 vueltas, dependiendo del circuito, pues generaba una diferencia a favor de más o menos 17 segundos, lo cual sí es un mundo de tiempo o una diferencia muy grande y que pues ahora la FIA ya, o sea, no es que hayan hecho mal ni Red Bull ni Mercedes desde mi punto de vista, sino que supieron aprovechar la nube porque no dice que sea durante la carrera o con temperatura la medida de la compresión. Gran diferencia. Entonces, con los colmillotes de los ingenieros, aprovecharon eso para que durante carrera, ya con la temperatura, aumentaran su compresión de 16-1 a 18-1, lo cual les generaba una ventaja importante en potencia para los carros. ¿Cómo la ven desde ahí? Así es de que, pues bueno, ya la FIA tomó cárcel en el asunto y la compresión 16-1 debe de ser pareja en toda la carrera. Ya con ese asegún que puso, pues ya entonces Mercedes y Red Bull tienen que buscar cómo bajarle 3 rayitas y volver a hacer que sus motores, porque dicen que ya no pueden modificar el motor, así es de que se las van a tener que ingeniar de alguna manera para que estén dentro de la normativa igualito que todas las demás escuderías. Así es de que, pues eso es, hay que estar pendientes, que se solucione desde antes, pero pues todavía no empieza la temporada y ya estamos teniendo polémicas y cosas. Por algo la Fórmula 1 es la ingeniería top a nivel mundial. Dicen que es más aeronáutica que automotriz, la ingeniería y la tecnología y los materiales que utilizan Fórmula 1. Es brutal. Ya me muero de ganas de que empiece la temporada de perdida para ver los entrenamientos y los test libres que empiecen en enero, a ver cuáles equipos, cómo van, cómo andan, cómo van a ser los carros. Quizá todavía no sean los liveries definitivos, la imagen definitiva del carro, pero pues ya vamos a empezar a ver tiempos, sonidos, cascos. Bueno, pues la cosa empieza a calentarse. Realmente ha sido corto de que terminó la temporada y también recordarles que la primer carrera empieza el 8 de marzo. El 8 de marzo no vayan a ningún lado, guárdense, avísenle a sus mujeres, a sus esposas fanáticas de la Fórmula 1, que por cierto hay muchísimas mujeres súper fanáticas de la Fórmula 1, mis respetos porque se la saben cañón, son buenísimas para el tema de la mecánica, de entender las tecnologías de todo lo de Fórmula 1, tanto o mejor que nosotros, porque sí, lo hacen bastante bien. Hay muchas mujeres que narran la Fórmula 1, impresionante, mis respetos y una felicidad para todos ustedes. Y también una felicidad por estas fiestas navideñas. Disfrutemos con la familia de manera responsable, denle un abrazo, díganle te quiero a ese que a lo mejor no les late mucho, pero que pues hay que
no de dientes para afuera, tampoco hay que hacerlo pues lo más neta posible, es hacer el bien sin mirar a quién, disfrutar a los tuyos, a tu familia, a tu gente, a los que no has visto hace mucho tiempo, come rico y empieza tus nuevos propósitos de año nuevo. También vamos a tener muchas novedades tanto de MotoGP con Rayo Camacho como con un servidor en Fórmula 1, de las nuevas cosas que vendrán. Ya tenemos preparados ahí historias de pilotos, leyendas, etcétera, etcétera. Conocer un poquito más también técnicamente la Fórmula 1, las reglas, cómo son los puntos, cómo ganan los campeonatos, por qué el de constructores, por qué el de pilotos, etcétera, etcétera, que muchos de ustedes pues ya deben de saber, pero que vamos a dar algunas tips de esto que creo que nos pueden aclarar un poquito las cosas y sobre todo entender qué emocionante es entrar al mundo de la Fórmula 1. Olvídense de aquellos que dicen que va a haber una bola de carritos vuelta y vuelta. No, bueno, no saben ni nada de lo que están diciendo en ese sentido. Es una maravilla, como dice Albert Fábrega, ¿cómo dice? Bendita sea la Fórmula 1 y la madre que la parió. Así es. Así es de que bueno, nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche y la repetición el sábado también en el mismo horario. Se despide su amigo y servidor Rodrigo Tomás, aquí de su programa Pole Position, obviamente por Metrópolis Querétaro. Muchas gracias. Estás en Metrópolis Querétaro.